Bueno, buenas tardes. De verdad que para mí es un honor compartir esta mesa y este intercambio. Mesa que da mucho optimismo y que obviamente nos imprime toda la fe para estar cada día más seguros de que vamos hacia un cambio. No solamente en Venezuela, sino en la América Latina. Me toca a mí hablar por una persona que podría estar aquí y no está, porque está detrás de las rejas, injustamente detenido. Una persona que fue reelecta en diciembre pasado con un número muy grande de votos, suficiente como para sustanciar la responsabilidad que le entregaron de regir los destinos de la ciudad de Caracas. Obviamente yo estoy asumiendo un reto que no es fácil, pero los venezolanos somos del tamaño del compromiso que se nos pone por delante y aquí estamos muy firmes y con mucho coraje siguiendo la voz del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Hablar de Venezuela, 15 años de lucha, 15 años de lucha en las calles, 15 años en donde hemos puesto muertos, heridos, en donde ha sido una lucha, en donde las violaciones de los derechos humanos han estado a la vista, en donde pues tuvimos policías presos, casos Simonovic, tenemos ahora casos como el de Leopoldo López, Daniel Ceballos, un alcalde, nuestros estudiantes que han sido masacrados y últimamente la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, que obviamente ha servido como de la tapa que faltaba para impregnar las fronteras internacionales y darse cuenta de cuántas violaciones han habido a los derechos humanos en nuestro país. No quisiera hablar de derechos humanos sin recordar un caso que a mí particularmente no se me olvida, y es el caso de un ganadero clase media que se puso en huelga de hambre tan solo porque le habían invadido su finca y lo dejaron morir. Lo dejaron morir consumiéndose. Un hombre empostado, alto, que llegó a ser la figura de un humano con un esqueleto. Lo tomó el gobierno como su responsabilidad y lo dejó morir. Se llama Franklin Brito. Y digo esto porque ese fue un caso que particularmente, moralmente, pegó mucho en nuestro país. Hablar de Venezuela es hablar hoy en día de una democracia disfrazada. En Venezuela no hay democracia, señora. No podemos hablar de una democracia cuando tenemos una justicia absolutamente arrodillada a un régimen que ha acabado con el aparato productivo, y lo cito entre la justicia porque no genera oportunidades, lo que hay es pobreza. Estamos atravesando una inflación galopante en donde las amas de casa tienen que hacer 5 y 6 horas para comprar un rollo de papel toalé o un paquete de harina pan o un champú que ya no se consigue. Un país rico como el que pues es Venezuela, porque sigue siéndolo, y que nos haya llevado a esta ruina. No podemos hablar de libertades porque bien saben cómo nos secuestraron a nosotros poco a poco los medios de comunicación y cómo el simple hecho de disentir es suficiente para detener a una persona. Tenemos el caso de Daniel Ceballos, de Leopoldo, del alcalde Antonio Ledesma, que solamente por el hecho de elevar sus voces de protesta están hoy tras las rejas, porque ellos lo que querían era una sola cosa: callar las voces de los líderes que conducen a una sociedad. Y no podemos hablar de paz, porque cuando yo le diga las cifras se van a impactar. El año pasado en Venezuela hubo 25.000 muertos, se contabilizaron el año pasado. Este mes, último mes, entraron a la morgue de Caracas nada más 1.100 y pico de cadáveres. En Venezuela estamos en una guerra,
una guerra no convencional, pero estamos en una guerra en donde matan a una persona porque me caíste mal, en donde por un celular, en donde disparan a la cabeza a estudiantes jóvenes, el último de 13, de 15 años, que lo que salen es a luchar como jóvenes al fin, buscando un futuro. No podemos hablar de paz en un país en donde uno se levanta y no sabe si uno va a regresar vivo a la casa. Pero no quiero ser dramática. Esta reunión es muy importante porque cada día se suman más voluntades. Cada día hay más conciencia de lo que está pasando en Venezuela. El camino es largo, pero el cambio está cerca. Se los digo de verdad, de corazón. Venezuela viene un cambio. ¿Cuánto nos va a costar? No sabemos. Pero estamos dispuestos a ponerlo con tal de recuperar las libertades. Lo más grande que tiene un ser humano es el derecho a expresarse. Y ese no existe ya en Venezuela. Y lo que nos atrevemos a expresarnos estamos todos perseguidos. Sin embargo, hay una voluntad férrea por defender absolutamente la democracia. Es muy importante este intercambio, es muy importante las voces de los parlamentarios que al fin de cuentas son los que regulan a los ejecutivos, y que aquellos países de Latinoamérica no se queden solamente en el prólogo del libro, que vean el fondo, que analicen el fondo de por qué pasó, por qué llegamos a donde llegamos. Venezuela era un país muy rico, pero un país con mucha juventud, muy joven. Y pues simplemente hubo un descuido con nuestras personas vulnerables y obviamente vino un discurso populista que los amarró. Y digo esto porque eso puede pasar en cualquiera de los países latinoamericanos. Por eso es sumamente importante que le hagamos honor al himno de las Américas y que unidos pues trabajemos nuestro espíritu libertario. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos. A nosotros nos podrán meter en las rejas uno tras otro. Pero tenemos un semillero de jóvenes que ha despertado, que está en la vanguardia de una lucha. Jóvenes que han sido literalmente masacrados, porque hay muertos, 40 y tantos muertos que pues para ustedes no será un secreto y deben haber visto la foto, pero también hay heridos, también hay perseguidos, tenemos jóvenes que están siendo torturados. Sin embargo, tenemos una gran masa de jóvenes todavía que están dispuestos a luchar por un futuro que no tienen asegurado. Así que mi mensaje más importante es unidad en propósito. Los gobiernos en este momento no pueden seguir obedeciendo a intereses particulares, tienen que obedecer a intereses mucho más profundos, como son los valores de la democracia. Y el propósito real es la unidad de la América Latina para pues avanzar hacia lo que tenemos y reclamamos y debemos, un país libre, un países que tengan progreso y bienestar para todos. Mi gran reflexión, y la digo mucho, es que los gobiernos no se pueden quedar en el pasado. Ese ramillete de jóvenes, para que puedan creer, necesitan de gobernantes serios, de gobernantes que demuestren que realmente están decididos a recuperar los valores y principios. Valores y principios que en nuestra patria pues, se han ido perdiendo. No permitan que en sus países suceda lo mismo. Denle la mano a la gente. Todos los que tenemos cargos en gobierno tenemos que acercarnos de una manera u otra al desfavorecido, al pobre, para que no sea permeado por estos discursos que en una parte ideologizan en cuanto a lo que es la cultura del pobre y en otra parte pues nos dividen con un discurso de odio y exclusión. Nosotros tenemos un país con muchísimas divisiones, con muchísima violencia, pero yo estoy segura
que estamos muy cerca de un cambio que va a ser para bien, con la unión de ustedes, con la unión de todos esos expresidentes a la punta de Felipe González, con las voces de la sociedad, porque voy a finalizar diciendo qué pasó. Cuando me preguntan a mí de qué pasó, yo no estuve en la Cuarta República, yo era una de las de sociedad que vivía mi vida tranquila, y cuando me movieron la alfombra me alisté a esta lucha y me di cuenta de que no estábamos haciendo nada como sociedad civil. Se le echa mucho la culpa a los partidos políticos de que no cumplieron, de que hicieron esto, de que hicieron lo otro, pero ¿y dónde estábamos nosotros? ¿Cuánto le debemos nosotros a la patria? ¿Por qué no nos ocupamos de hacer la Contraloría Social? Yo creo que Venezuela va a florecer, y va a florecer con una ciudad más madura, una ciudad que ha luchado por su principio y que va a entender la lección. Gobernantes más ciudadanos, somos los únicos que podemos sacarnos del país, incluyendo empresarios para el progreso, la paz y la libertad. Así que Dios bendiga a nuestro pueblo y nos respeten el libre derecho a determinar el destino que queremos para todos, que es democracia y libertad. Muchísimas gracias.